venir. ¿Ya? ¿Todavía no? Gracias a todos por venir. Seguimos con las sesiones de fisiología, de la Academia de Fisiología. Ahorita le toca a Ivana. Ivana va a hablar de dolor. Entonces, ya saben cómo son las reglas del juego. Aquí es que literal no hay reglas. Pueden preguntar desde la diapo 1, ¿sale? Y la cosa es, aquí nadie se enoja si uno pregunta o interrumpe. El caso es que todos aprendamos, ¿verdad? Si hay dudas o si se quiere incluso aportar algo durante la sesión, también se puede tener el ponente para que alguien aporte algo, ¿sale? Entonces los dejo con Ivana. Ok, hola, buenas tardes. Pues como ya mencionó el doctor, mi nombre es Ivana González y a través de la Academia de Fisiología les vengo a hablar del dolor y sus generalidades. Bien, ¿qué vamos a tocar en esta exposición? Desde su definición, los tipos de fibras, que son la primera parte, van a ser los componentes necesarios como los nociceptores, los estímulos, así como algunos fenómenos como son los moduladores, la amplificación del dolor, el procesamiento central, las vías y las referencias bibliográficas como siempre, ¿no? No pueden faltar. Bien, vamos iniciando. Entonces, ¿qué es el dolor? El dolor es una experiencia propia de la vida del ser humano. Todos en algún punto llegamos a sentir dolor y lo reconocemos muy fácilmente, ¿no? Según el Instituto Internacional del Estudio del Dolor, lo define como una sensación no placentera, sensorial y emocional que es experimentada asociada con actual, que esté sucediendo o potencial daño. Y nosotros no existe un dolorómetro. Eso significa que yo no tengo una escala para poder decir una forma de cuantificar. Ay, tengo 85 grados centígrados de dolor. O sea, no. Nosotros lo que hacemos como médicos es que utilizamos esta escala, la escala del dolor, que ya deben de reconocer, porque siempre nos están diciendo que lo incluyamos en nuestra historia clínica. Y esto nos ayuda a cuantificar, entre comillas, a ponernos en los pies del paciente y decir, ah, ok, entonces está sintiendo un dolor leve. Y hasta lo tenemos con imágenes, ¿no? Que esto se utiliza mucho, por ejemplo, en pacientes pediátricos. Es una experiencia subjetiva, mi umbral del dolor puede ser diferente al de cualquier otra persona y es por eso que es personalizado. Es una sensación emocional, subjetivo y pues no lo podemos cuantificar. Pero de que lo sentimos, lo sentimos. Bien, la primera parte de la expo va a tratar sobre los componentes necesarios. Para que el estímulo pueda pasar, se va a necesitar de fibras. Estas se conocen como los nociceptores. Nos vamos a enfocar en dos principales, que son los A delta, que podemos observar aquí, que estas están mielinizadas, tienen sus células de Schwann y ayudan, si recuerdan un poco de histología, ayudan a pasar el potencial de acción de manera más fácil. Entonces, estas se conocen también como de dolor agudo o dolor rápido. ¿Por qué? Porque al estar mielinizadas pasa rápido el potencial de acción. A diferencia de las fibras de tipo C, que se conocen como dolor lento o dolor crónico. ¿Por qué? Porque no están mielinizadas, entonces el potencial de acción sigue pasando, sí, pero es un poco más lento. Y también a las de tipo A delta se les conoce como que son muy fieles, muy fidedignas a la información que están pasando. Entonces yo rápido voy a poder identificar qué es lo que estoy sintiendo. A diferencia de las fibras de tipo C, que no están mielinizadas, entonces paso mi potencial de acción un poco más lento y aparte no voy a poder distinguir bien qué es lo que estoy sintiendo, de qué es lo que me está causando este dolor. Y quiero hacer un poquito de hincapié en estas que se conocen como A beta. No forman parte de los nociceptores, de hecho estas son más mecánicas, pero para que las tengan ahí flotando en su mente durante la exposición, las vamos a retomar más adelante. Ahora bien, ¿dónde inicia el dolor? ¿Alguien tiene una idea? Con el estímulo. Con un estímulo. Muy bien, muchas gracias. A través de un estímulo. Entonces nosotros vamos a poder dividir en 4 principales. Están nuestras fibras que vamos a conocer como A delta o fibras de tipo C. Y estos 4 estímulos con sus receptores. El primero en el que nos vamos a enfocar es el TRPV1, que este trae calor, este siente calor. ¿A qué temperatura? Alrededor de los 43 grados centígrados. Lo que va a pasar es que el receptor se abre, se despolariza, empieza a entrar en los canales de sodio y viaja el potencial de acción ¿hasta dónde? Hasta la médula espinal, específicamente en el asta posterior. Esto lo vamos a tocar más adelante. Entonces aquí alrededor de los 43 grados centígrados. Y como dato curioso, también se activan a través de una molécula que es la capsaicina, que están en los chiles. Entonces cuando nosotros nos enchilamos, que es como una sensación muy mexicana, ¿no? Que toda nuestra comida tiene chile. Cuando nosotros nos enchilamos vamos a sentir dolor, que
frío, se activan, aquí no se ve la imagen, pero en realidad el termómetro sí lo dice, es a los 25 grados centígrados. Y ustedes dirán, no, pues 25 grados centígrados en realidad es nada. Si nosotros tuviéramos ese clima aquí, pues anduviéramos mucho más a gusto, ¿no? Pero no es lo mismo que sea la temperatura ambiental a estar en contacto con un objeto directamente y en tiempo prolongado. Llegan a los 25 grados centígrados y lo que va a pasar con el receptor es que se abren los canales de sodio y se va a despolarizar. Y va a pasar exactamente lo mismo, vía común, viaja el potencial de acción hacia la médula espinal. Continuando, estos van a ser fibras A delta y fibras de tipo C, al igual que el siguiente, que es el de tipo de distensión. Cuando hay una distensión, estos son canales ahora mecánicos. Cuando la distensión es suficiente, lo que va a pasar es lo mismo, se van a abrir los canales de sodio y donde viajan hacia la médula espinal. Seguimos igual. Ahora bien, el único diferente es el tipo químico, que puede ser fármacos nuevos, ácidos, bases. Y lo que van a pasar es que van a ser solamente de fibras, va a pasar exactamente lo mismo, se abren los canales de sodio, se despolariza, viaja el estímulo hacia la médula espinal, hacia la asta posterior, y de ahí tienen que subir hacia la corteza cerebral. Esta parte la vamos a tocar más adelante. Pero esto solamente va a ser las fibras de tipo C, que si recuerdan, estas no son muy fieles a la información que presentan. Entonces cuando a mí algo me irrita, yo no puedo identificar, a mí me irritó un ácido, a mí me irritó una base. No, solamente siento irritación, punto. ¿Por qué? Porque la información que llega hacia mi corteza cerebral no está muy clara. Entonces, no se transmite a través de canales claros, es como el teléfono descompuesto, ¿no? No me llegó a mí la información como debe ser, entonces mi cerebro no lo va a procesar de la manera correcta o de la manera más específica. ¿Ok? Bien, a este fenómeno se le conoce como sensibilización periférica e inflamación, que trata sobre un estímulo que anteriormente no me resultaría lesivo, ahora sí. ¿Por qué? Ok, vamos a poner un ejemplo. Está este martillo, yo estoy clavando un cuadro, no le atino, me chocó mi dedo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este es un tejido, no es específico, ahorita vamos a decir que es piel. Destruyo estas células y se liberan lo que tengo dentro de mis células, que son organelos, la membrana, el citoplasma. Estas van a llamar a células inflamatorias, que lo que van a liberar es bradicinina, serotonina, prostaglandina. Como dato curioso, leyendo, menciona que la serotonina todavía potencia la acción de la bradicinina. Entonces es como esa amiga que todavía le dice, sí, vamos más. ¿Qué es lo que pasa? Es que estas, aparte de tener su acción de dilatación de vasos sanguíneos, también lo que hacen es que irritan a las fibras de tipo C. Entonces, si ya estaba un tipo de dolor, si ya me dolía, ahora un estímulo que no me resultaba lesivo, como es el simple hecho de tocarme, ahora sí me va a resultar en dolor, porque ya están sensibilizadas a través de la bradicinina, la serotonina y la prostaglandina. A su vez, también las fibras de tipo C van a liberar lo que sería el péptido relacionado al gen de la calcitonina, ¿qué significa esto? Y la sustancia P, que van a llamar a su vez más células inflamatorias y también van a causar más vasodilatación. Entonces es como un circuito. Estaba yo en condiciones normales, me lastimo, se liberan estos mediadores de la inflamación, irritan a mis fibras de tipo C, que son las del dolor, y estas a su vez van a liberar más mediadores que van a hacer que se liberen más mediadores de la inflamación, lo que me va a irritar todavía más. Entonces es por eso que a veces tenemos un murete y lo que anterior, o cuando me vacunan, eso es un ejemplo muy, muy clásico, me vacunan y ahora el simple hecho de que me agarren para contarme algo, o decirme o levantar el brazo, me duele, porque ya estoy sensibilizado. Y aparte hay inflamación. Bien, continuando con los componentes, pues ya quedamos en que está aquí. Se abren los receptores, se despolariza, viaja el estímulo hacia la médula espinal. Entonces, como vamos a hacer un repaso anatómico de lo que son las partes de la médula espinal. Bien, si recuerdan, nuestra médula espinal está dentro del canal medular en nuestra columna vertebral. Realmente la médula espinal es
en diámetro muy chiquita. Para mí es como del grosor de mi dedo índice. Si ustedes tienen una mano un poco más gruesa, pues las invito a verse, y es del tamaño de su dedo meñique. Entonces realmente la cantidad de información que viaja a través de la médula espinal y lo chiquita que es, pero mucho mi dedo pulgar. Está súper específico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si recuerdan, está la sustancia blanca y la sustancia gris. En la médula este es un corte transversal. Esto va a ser posterior y esto va a ser anterior. La sustancia gris está dividida en una H o en forma de mariposa. Y no solamente es sustancia gris así nomás, sino que tiene sus partes. De aquí se va a llamar asta posterior. Y este, si está del lado anterior, pues ¿cómo se llamará? Asta anterior. Muy bien. En personas sanas no se ve, pero eso es un espacio potencial. En medio de nuestra médula puede haber un canal o conducto por donde pasaría líquido cefalorraquídeo. En personas sanas, que sería lo óptimo, no lo vamos a ver, pero de que existe, existe. El conducto ependimal. Aquí tiene también dos divisiones, que es justo donde pega se juntan los dos pizarrones, pero de hecho sí se pueden observar, que sería el surco medial posterior y la fisura medial anterior. Entonces ya tenemos las divisiones de mi sustancia gris, las dos divisiones, y queda la sustancia blanca. La sustancia blanca se va a llamar por cordones. Entonces tenemos este grupo, estos dos grupos y este grupo. ¿Y cómo se van a llamar? Pues de la manera más sencilla, de dónde estamos ubicados, que sería el cordón posterior. No es necesario que yo le ponga cordón de la sustancia blanca, porque ya diciendo la palabra cordón se da por entendido que estamos hablando de sustancia blanca. Este, ¿cómo se va a llamar? Pues si está lateral, cordón lateral. Y este cordón anterior. Así, a breve repaso anatómico. ¿Ok? ¿Ya estamos ubicados? Si existe alguna duda, pues durante que nos perdamos anatómicamente, me pueden comentar, no hay ningún problema. Y pues también en la imagen se ve un poco borroso, pero hay que recordar que nuestra médula no nomás es el puro canalito y ya, sino que aparte tiene sus ganglios, sino que está sostenida, tiene sus ganglios de la raíz posterior, ganglio de la raíz anterior. De este lado, ¿se acuerdan qué tipo de información llega? Es la información motora. Y de este lado llega la información sensitiva. Esto es importante porque lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde está ubicado? En el asta posterior, casi en el cuerno, aquí, en la pura orillita. La sustancia gelatinosa lleva la información de lo que sería vibración, tacto, presión y dolor. En su división histológica se divide en 10 láminas. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la 1 y en la 2, porque es donde llega la información de la sustancia gelatinosa. Como pueden observar, es prácticamente lo mismo, nada más que esta es una división de láminas y esta es una división por el nombre de los núcleos. Hay más núcleos, está el núcleo propio que lleva la información propioceptiva, el núcleo dorsal o la columna de Crell también lleva información propioceptiva, pero no consciente. Entonces, la verdad, están dos núcleos distribuidos
sustancia gelatinosa que lleva información de vibración, tacto, presión y temperatura. Es importante que recordemos esto porque tiene relación más adelante. Bien, ahora sí, tratando nuestro tema. Miramos que aquí llega, dice High Intensity Noxious Stimulus, que significa que un dolor intenso, ¿no? Que significa ahora sí dolor. Entonces va a viajar a través de qué vías, las dos que ya habíamos hablado, la A delta y la de tipo Z. Las dos van a llegar a las láminas de 1 y 2. Como pueden observar, el estímulo no nocivo, el que sería el mecánico, el normal, el yo toco algo y pues a lo mejor este termo y siento que está fresco, o siento que estoy tocando un termo, pero no me causa dolor, solamente viaja la información hacia donde mismo, porque la sustancia gelatinosa también es tacto, presión y aparte dolor. Viajan hacia donde mismo, que es la lámina 1-2. Estas van a viajar en el cuerno del asta posterior hacia las neuronas WTR o neuronas de alto rango. Entonces, si tienen un poco de conocimiento del ejército, pues están las, vamos a decirlo, las neuronas raso, que son las que hacen el trabajo, las que las mandan ahí a la batalla, y llegan y pasan la información a los de alto rango, que son más que nada pues los administrativos, ¿no? Los que hacen las estrategias, los que pasan la información. Entonces está mi neurona de alto rango. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a conectar, esta es una neurona de primer orden, porque recolecta la información desde la periferia y va a viajar hacia la médula, y ahí hace un conecte con una neurona de segundo orden. Y esta imagen, este cuadrito, es lo que tenemos amplificado de aquí. Se van a liberar 3 neurotransmisores, el péptido relacionado al gen de la calcitonina, con su receptor del mismo nombre, el glutamato, que es un excitador por excelencia, que tiene su receptor NMDA, el AMPA y el metabotrópico del glutamato, y la sustancia P con su receptor NK1. ¿Qué es lo que va a hacer? Se libera sodio, se sigue pasando el potencial de acción. Este magnesio que vemos aquí lo vamos a tocar más adelante, pero que sepan pasa exactamente lo mismo. Tiene que seguir pasando el potencial de acción, porque esto es solamente el procesamiento central en nuestra médula espinal. Todavía tiene que subir, porque aquí yo todavía no estoy en mi cabeza, todavía no digo estoy sintiendo dolor. Solamente se está pasando el estímulo al potencial de acción. En nuestra neurona de primer orden se va a pasar hacia el segundo. Se me olvidó que tenía este. Bien, ahora sí, seguimos subiendo, ya quedamos en que estamos en médula espinal y llega aquí la información. Ahora está de cualquier lado. Aquí está ya mi sustancia gelatinosa o mi lámina 1-2, y lo que va a hacer es que va a hacer una defusación oblicua. ¿Qué significa esto? Que va a bajar la información, va a cruzar la línea media y se va a ubicar en alguno de los fascículos, el que yo necesite. Como yo estoy hablando de dolor, el fascículo, que es un conjunto de fibras que van a viajar, por eso les puse esta imagen, es el espinotalámico lateral. En este viaja la información del dolor. Entonces nosotros lo podemos encontrar aquí, es este azul. ¿Dónde estaría ubicado? ¿Dónde? En el cordón lateral, ¿no? De la sustancia blanca. Entonces viaja de la sustancia gris en mi asta, hace su deposición, o sea, baja y trasciende la línea media. Entonces, si yo me lastimo mi dedo derecho, la información va a subir, pero del lado izquierdo. Bien, al hacer esta deposición y va a viajar hacia el espinotalámico lateral. Aquí quiero que vean, son vías ascendentes y vías descendentes. Nosotros estamos hablando del dolor, es una vía ascendente. Pero que sepan que también están las descendentes, y en estos fascículos es donde viaja toda la información de nuestro cuerpo. Todo lo que recibimos, la vista, el hecho de poder caminar, que es flexión y extensión, el hecho de la vista, la audición, los sentidos, todo viaja a través de la médula espinal. Y es un proceso altamente efectivo, muy específico. Son muchísimas vías, ustedes pueden ver, y en realidad llegan a diferentes partes. La de nosotros llega hacia la corteza cerebral, pero hay unas que llegan al tálamo, otras llegan al cerebelo, a otras al mesencéfalo,
raíz posterior, llega al asta, decusa y vuelve a subir y va a tener que viajar hacia las otras vías, hacia las otras partes de la médula espinal. Llega al puente, al mesencéfalo, al diencéfalo, al tálamo y llega hasta la corteza cerebral. Ahora sí, viene, bueno, una secuencia, porque es fisio. Entonces, a mí me gustaría que me ayudaran a realizarla. De hecho, ya tenemos todos los componentes y ya la segunda parte, de una vez que llega al espinotalámico, ya ahí yo le sumo también. Entonces, empezaríamos con el evento principal, como dice usted, doctor Gustavo. El evento inicial. El evento inicial. Muy bien, entonces iniciamos con un... Salimos a correr. Algo muy común. Me machuqué un dedo. De aquí, ¿qué seguiría? No, pero bueno, hay que poner un evento final, ¿no? Un evento final. ¿Cuál sería el evento final de todo? Llega El dolor, ¿no? Hasta donde te llegaste tú. Cerebro. Ujú. Ya sea que llegues a la sustancia gelatinosa, como dijiste, o a donde quieras. primaria. Ajá. ¿Ok? Entonces ya un estímulo. Ese es el puro estímulo y de ahí eso no es nada. Tiene que pasar por una serie de procesos. ¿Cuál sería el siguiente proceso del estímulo? Este evento, ¿qué sería? ¿De temperatura, calor, frío, distensión, químico? Mecánico. Muy bien. ¿Qué corpúsculo? ¿Qué corpúsculo? Si no le entienden la letra. Llega un receptor mecánico y a partir de ahí, ¿a qué fibra se va? A las A delta, a la delta y a la C. Y de hecho llega a las dos. Eso es lo prolongado. ¿Y de aquí? El receptor mecánico que son los corpúsculos. Pasa el receptor, es un mecanorreceptor, se abre, se despolariza, entra sodio, ¿Te partimos con el glúteo o estos corpúsculos? pasa el potencial de acción, llega a la fibrosa del TC, esta es nuestra neurona de primer orden. ¿Y de aquí hasta dónde llega? La médula espinal. A la médula espinal. Antes llega, ¿qué hay antes de la médula y de dónde se sostiene? A un ganglio. A un ganglio, muy bien, al ganglio de la raíz posterior, que se abrevia como GRP, de médula. ¿Y de aquí? Está suave. Llega al cuerno de la Vibraciones fuertes, ¿no? O presión fuerte. ¿A dónde? A la sustancia gelatinosa. ¿A la sustancia gelatinosa o a la lámina 1? En sustancia gelatinosa o lámina 1 y 2. Muy bien. Hasta aquí es mi neurona de primer orden. Aquí es mi neurona de segundo orden. Significa esto pues que se van pasando el estímulo y ahí es donde hacen como un relevo, una carrera de relevo. Toma, te toca seguir el estímulo. Llega al cuerno del asta posterior. ¿A qué neurona llega? ¿Cómo se llamaba esta? W de... que son las neuronas de alto rango. Y de aquí hacen una disposición oblicua. Es importante. Disposición oblicua para llegar a dónde? Al cordón lateral. ¿En qué parte? Porque el cordón lateral es muy grande, como ya lo miramos. Al fascículo espinotalámico lateral. De hecho, el nombre nos está diciendo a dónde va a subir. De la médula espinal al tálamo. Eso significa el nombre. Llega al fascículo espinotalámico lateral. Y de aquí a dónde subirías, va a seguir subiendo todos los niveles de nuestra médula espinal y va a llegar a lo que sería, pues, ¿dónde? El tálamo.
¿Y dónde va a llegar al tálamo? Va a llegar a dos partes. Al núcleo dorsomedial intralaminar. Y también va a llegar hacia lo que sería el núcleo ventral posterolateral del tálamo. De aquí va a seguir subiendo y viaja hacia la corteza somatosensorial primaria. En el dorsomedial intralaminar llega a la corteza de asociación. También dentro de nuestro mismo tálamo. ¿Y qué es lo que hace? Pues cuando yo me pego en un lugar donde ya me había pegado anteriormente, yo ya puedo decir, si yo voy caminando alrededor de mi cama y me pego en el dedo chiquito del pie, el núcleo ventral posterolateral del tálamo solamente va a decir dolor. Ya estoy sintiendo dolor. Pero en el dorsomedial intralaminar va a decir, oh, este tipo de dolor ya lo conozco, porque es de asociación, ya lo conozco. ¿Dónde me pegué? En el dedo chiquito del pie. ¿Y cómo me pegué? Pues en la cama. Y hasta uno hasta se enoja, ¿no? Porque dice, ¿cuántas veces no me ha pasado esto? ¿Cuántas veces me ha pasado por aquí? Aquí es la neurona del tercer orden. Y cuando llega la somatosensorial es la de cuarto orden, que es la última. Casi nadie habla de esta, pues siempre nos quedamos en la de tercer orden. ¿Hay dudas? ¿No? Ok, entonces, a manera de breve repaso, va a tener un estímulo que puede ser por temperatura, químico o mecánico. Se activa un receptor, va a viajar ya sea a través de las fibras A delta o de la fibra C. Llega al gángulo de la raíz posterior de la médula espinal porque ahí se conecta la información sensorial. Y el dolor es sensorial, dentro del mismo concepto lo dice. Va a viajar hacia el cuerno del asta posterior en la sustancia gris o lámina de Rexed 1-2 y ahí viaja, se baja el estímulo hacia la neurona de rango alto. Esta es mi neurona de segundo orden, hace un relevo. Hace mi decusación oblicua y no va a ir nada más a la sustancia blanca, sino a una parte específica que es el cordón lateral, donde está la información del fascículo espinotalámico lateral. Y de ahí va a seguir subiendo. Va a pasar por el mesencéfalo, se puede ir hacia los corículos superiores, y de hecho si se va a los corículos superiores, que es un núcleo del mesencéfalo, lo que nos ayuda es activar la visión. Entonces yo me pego y de volada voy y abro mi visión y enfoco de mayor manera. Y también hacia el sistema reticular, que me va a ayudar a despertarme, que es el sistema de alerta. Entonces, a muchos nos ha pasado, nos raspamos y de volada nos sentimos más alerta, nos pegamos, entramos como a un estado de estrés, por así decirlo. ¿Hay dudas? Ok. Cuando les pase la exposición, pues ya les voy a poner en esta diapositiva, ya estaría la secuencia como tal. Este era un ejercicio para la exposición. Muy bien. Así es como llega el dolor y es como lo sentimos y tiene que llegar hacia la corteza. Primera vez que me sale la primera. Hacia la corteza somatosensorial primaria. ¿Y dónde está esa corteza somatosensorial primaria? Si yo dibujo un cerebro, más o menos así, reconocemos que el cerebro no está plano, ¿verdad? Sino que tiene ahí sus surcos, sus dibujitos, sus pliegues. Estos pliegues no son así al azar. Y no es como que, entre más inteligente la persona o entre más conocimiento tenga, mayor pliegues va a tener. Se va a ver así más arrugadito. No, nuestro cerebro tiene ya esos pliegues que de hecho se llaman giros o circunvoluciones. Y esas invaginaciones que se meten la materia hacia adentro y se llaman cisuras o fisuras y ya están hechas. Y cada una histológicamente corresponde a un área y a una función de nuestro cerebro. Si nosotros estamos hablando de la corteza somatosensorial primaria, está nuestro cerebro, tiene una división en medio, que es la central, o rolándica, o de Rolando, es el epónimo, tiene una lateral, y tiene muchas, la verdad, no vamos a engranar en eso porque no corresponde al tema. Pero tiene una aquí, está la cisura central, tiene una poscentral y este espacio que abarca es la corteza somatosensorial primaria y es aquí donde yo siento el dolor. ¿Okay? Bien, vamos a continuar. Este fenómeno se le conoce como
lo que puedo enfocarme. Que a lo mejor y tenía hambre o tenía otras preocupaciones, me pego, es en todo lo que puedo pensar. Muy bien, está el potencial de acción. Vamos a ponerles son 3 potenciales de acción. Si el estímulo es suficiente, se va a liberar neurotransmisores suficientes. ¿Cuáles eran? El péptido relacionado al gen de la calcitonina, el glutamato y la sustancia B. Si se libera lo suficiente, se va a liberar el suficiente péptido relacionado. Y este receptor lo que va a hacer es que va a quitar el magnesio, que si ustedes se acuerdan hay un magnesio aquí, que es más que nada como un bloqueo, una compuerta. Se libera el suficiente, se libera. Y lo que va a hacer es que va a permitir la entrada de mayor calcio. El hecho de que entre mayor calcio lo que va a hacer es que va a bloquear los canales de potasio y va a abrir los de sodio, entonces logrando así que se despolarice todavía más la neurona de segundo orden. Entonces el potencial de acción pasaría de ser 3 a ser 5 potenciales de acción. También este receptor, el NK1, tiene la misma función y es ayudar a que sea más estimulado el receptor de sodio y bloqueando el de potasio. Entonces es por eso que cuando yo siento dolor es lo único en lo que me puedo concentrar, porque los potenciales de acción le ganan sobre cualquier otro estímulo. Bien, y el fenómeno de modulación del dolor. Este está muy interesante, me gustó mucho y es el fundamento fisiológico del clásico de todas las mamás, del sana sana colita de rana. Y habla sobre, si ustedes recuerdan, esta imagen es de la fifi. Llega información sensitiva, que son los nociceptores con las fibras A delta y las fibras de tipo C. Y también llegan las fibras de tipo AB, que si recuerdan son mecánicas. Puedo sentir cualquier estímulo que no sea necesariamente nocivo. Entonces, llega mi estímulo doloroso y llega justamente hacia donde mismo, hacia la sustancia gris, hacia la sustancia gelatinosa. Entonces, ¿qué es lo que va a llegar? En condiciones normales de dolor, sin este modulador, llega y hay una interneurona que es inhibitoria. Si el estímulo es lo suficiente, lo que va a hacer es que la va a inhibir y se va a poder propasar el dolor. Va a seguir pasando el dolor. En cambio, si yo estimulo lo suficiente, mi fibra A beta, que sería la del mecánico, si es suficiente, obviamente, pues qué tipo de dolor estamos sintiendo, ¿no? Si es suficiente el estímulo, ya sea de temperatura, que me pongan un ultravengué que cambia de temperatura, o que me pongan que me estén sobando, es algo muy común que nos pase, lo que va a pasar es que esta va a activar la interneurona inhibitoria. Entonces nosotros estamos activando una inhibición y lo que va a pasar es que va a inhibir al nociceptor que trae la información dolorosa. Entonces yo activo mi interneurona inhibitoria y lo que va a causar es que o que se cancele el estímulo, puede llegar a pasar, o pues que se disminuya. Entonces, de hecho sí funciona el sana sana colita de rana. Es algo, pues todo pasa por algo, ¿no? Bien. Si no hay más dudas, pues si hay dudas, pero pueden decir. Estas son las bibliografías utilizadas y no me queda más que decir que muchísimas gracias. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o quiera comentar algo? ¿O alguna sugerencia? Luis. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, hablamos en lo que fue un estímulo externo, ¿no? Que en este caso fue pegarnos en un pie, pero actúa igual a nivel sistémico, exceptuando los huesos, ¿no? Y el pulmón, que no tiene el sistema nervioso. O sea, por ejemplo, un microorganismo que nos está afectando, algún tipo de necrosis, el sistema fisiológico o fisiopatológico es el mismo. Pues en tema de necrosis, pues lo activarías también, o si tienes alguna infección, se activa lo que sería la sensibilización periférica, que serían los medidores de inflamación, porque se liberan bradicinina, serotonina, prostaglandina. Pero seguiría la misma vía del dolor. Sí, es la misma vía del dolor. Que de hecho pues mencionan que cuando utilizamos inhibidores de la COX, pues inhiben la liberación de prostaglandinas, lo que haría que ya no esté sensibilizada nuestra fibra de tipo C. Entonces no es que ya no existe el estímulo, sino que estamos inhibiendo esto, la prostaglandina, y que no se produzca esa sensibilización. No sé si tú te refieres al dolor como visceral, los cólicos y eso, pues eso
que va a pasar es que es la misma vía, como dijo la compañera, nomás que nada sin específica. O sea, ya ves que aquí, como vimos, las siglas 1 y 2, es un sistema muy regulado. Pero cuando es un dolor visceral, las fibras te pegan casi todas las neuronas. También por eso tenemos lo que es el dolor referido. Si te regresas a la de las de todas las fibras pegadas y que se ven ahí, atrás, esa. Hace cuenta que los nervios autónomos, que son los que están en esos lugares, entran a esas mismas zonas. Entonces, cuando tienes el estímulo nociceptivo, el estímulo del dolor, a partir del corazón, pulmón, va a llegar a esa zona. Entonces, si llega a esa zona, el nervio autónomo, a esa misma zona vas a sentir el dolor. Entonces, el corazón está a nivel de T2, T3, más o menos, T5, T6, T7. Entonces, ¿qué vas a sentir? Todo esto, que te duele, porque llegó a esa zona también. Porque o sea, lo que dice del dolor precordial, el clásico ejemplo del infarto, ¿qué está pasando? O hay una necrosis, una isquemia al miocardio. Todo eso que menciona la compañera, que está dentro de las células están muriendo o están liberando mediadores del dolor. O sea, para decir, pues me está doliendo aquí, ¿no? Entonces por eso generalmente se irradia. ¿Por qué? Porque los mismos, como dijo Oscar, todos los mismos se están activando entre ¿qué? 7 aproximadamente. Alrededor de 5 y 7. Esos nociceptores se están activando. Imagínense una isquemia prolongada que está dentro de las células, pues el potasio, por ejemplo. El potasio puede ir a activar esos nociceptores como miramos ahí. Por eso. Ya después, de hecho, de que sube, como se está despolarizando y directamente tal cual la célula que está en daño, ya cuando sube al fin y al cabo vas a liberar serotonina, y la serotonina se sabe que libera GABA. Entonces ya es prácticamente la misma vía que mencionamos, o sea, es la misma para todos prácticamente. El problema del linterna pues es sana acreditar, ¿no? Sí, ese problema. Solamente para y otra cosa interesante, donde mencionaban lo de la teoría de la comporta, que mencionaba el ultrabengué, ¿no? El ultrabengué pues sí tiene lidocaína, tiene otros mediadores, pero algo interesante es que tiene mentol. Y el mentol, pues el componente de la menta, ¿qué sensación les da la menta? Pues la sensación de frescura, ¿no? Es frío porque activa los mismos termorreceptores del frío. Entonces el ultrabengué tiene mentol y al activar los receptores del frío, entra por ese lugar. Entonces por eso te da sensación como de alivio. ¿Alguien más? Y otra cosa es cuando sube, a ver si te pones la de la corteza, pues la corteza sensitiva, esas son las áreas 3, 2, 1 de Brodmann, pero se conecta con otras áreas del cerebro. O sea, el dolor llega, se procesa, sistema límbico, me duele, si me duele, qué tanto me duele, y si me duele mucho lloro, ¿no? Pero también enfoca con el placer del dolor. Entonces hay veces que nos duele pero nos seguimos tallando, pues, porque uno se nos quita el dolor y todos nos sentimos tan feo. Entonces, hay gente que le gusta el dolor, y eso tiene relación, como esa vía ascendente también se conecta con el sistema límbico. Porque hay una conexión entre la vía espinotalámica con el sistema límbico, y si yo estoy estimulando esa vía y estimulo la parte que me gusta, me va a gustar el dolor. O sea, la majada, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. ¿Nadie quiere agregar nada más? ¿No? Pues, muchas gracias a todos. Un aplauso para Iván. Bueno, agradecemos que hayan venido. La siguiente semana toca